¿Cómo están? Muy buenas noches. Somos estudiantes de la carrera de maestría en estudios bíblicos e innovación pastoral de la carrera de la Biblia y el Oriente Próximo. Esta tarde hemos realizado una investigación del impacto de las leyes bíblicas en constituciones modernas con énfasis en la Constitución ecuatoriana. Tenemos el grato honor de tener a una profesional de las leyes quien nos va a explicar y va a contestar algunas preguntas que hemos realizado. Estimada abogada Elizabeth Moreno, ¿cómo está? Muy buenas noches, le damos la bienvenida. Buenas noches, Yesenia. Buenas noches, Carlos. Pues estoy muy contenta el día de hoy en poder ayudarles, en poder ser una guía en este proceso que ustedes están continuando y les deseo y auguro los mejor de los éxitos. Muchas gracias. Estimada abogada, para comenzar quisiéramos conocerle un poquito más y le quisiera hacer algunas preguntas de conocimiento más que todo. ¿En qué universidad estudia usted? Yo me gradué en la Universidad de los Hemisferios. Ya, ¿y hace qué tiempo se graduó? Me gradué en el año 2020. Oh, perfecto. ¿Y qué es lo que le motivó a escoger esa carrera que usted acabó de estudiar? Bueno, en gran parte me motivó el tema de que yo ya trabajaba, ¿no? En una parte legal y también el tema de ayudar al prójimo y a las personas más necesitadas. Perfecto, estimada. Le doy paso a mi compañera, le va a hacer algunas preguntas ya para adentrarnos en el tema de la investigación. Gracias. Gracias, buena tarde con todos. Bueno, nosotros estamos cursando una materia dentro de esta maestría que es la Biblia y el Antiguo Oriente Próximo. Y para nosotros es muy importante saber si es que has leído sobre los códigos legales mesopotámicos y los códigos del Pentateuco, si es que en algún momento has escuchado sobre estos códigos o no. A ver, escuché sobre los códigos legales de Mesopotamia, ¿no? En este, lo único que recuerdo es básicamente la ley de Dios y está relacionado a lo que es la ley de Moisés. Hablamos prácticamente de los 10 mandamientos, ¿no? Eso, básicamente. Gracias. Bueno, realmente nosotros hemos visto alguno de ellos y dentro de lo que es los códigos legales de Mesopotamia, tenemos algunos que nos nombraron y que vimos que fueron importantes porque nos decían que estos códigos muestran cómo las primeras civilizaciones buscaron regular sus sociedades mediante normas escritas y nos decía que estos códigos legales de mesopotámicos son algunos de los primeros conjuntos de las leyes escritas de la historia que gobernaban aspectos sociales, económicos, judiciales de las primeras civilizaciones y por ende se escribieron en escritura cuneiforme en arcilla, como el código de Urnamu, el código de Lipit Ishtar, el código de Shnuna, el de Hammurabi, el de los asirios, como los más reconocidos y los más como dentro de estos códigos son los que están dentro de los códigos mesopotámicos. Entonces, no sé si se te hace alguno de ellos como lo recuerdas, que lo leíste o que en algún momento te hablaron de ellos. A ver, recuerdo sobre el código de Hammurabi, ¿no? El código de Hammurabi está basado en la ley de Tailón. Eso nos quiere decir el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Eso también recordemos que está relacionado al Antiguo Testamento. Sí, porque dentro de los códigos del Pentateuco ingresamos ya y nos adentramos con el tema de la Biblia y tenemos el código de la alianza que está en el libro de Éxodo capítulo 21 al 23, tenemos el código de santidad que está en el libro de Levítico capítulo 17 al 26 y el código deuteronómico que está en Deuteronomio capítulo 12 al 26. Y ahí entra un poco lo que tú me hablabas, que te
hablaron un poco acerca de la Biblia, acerca de Moisés. No sé con qué profundidad lo vieron, no sé dentro de la carrera como tal, si que, de qué manera la religión ingresa en tu carrera. Ujú. A ver, al inicio de la carrera, todos los estudiantes cursamos la materia de introducción al derecho. También me hiciste acuerdo que recibí la materia de civilizaciones, pero realmente no es a profundidad. Es simplemente materias de paso o por último de relleno como las conocemos. Es decir, que estos códigos que son como para nosotros los que inician parte de la historia y que a futuro se crean ciertas leyes, no los profundizaron como tal, fue algo más bien muy ligero y continuaron con otros temas que para ustedes era importante. Correcto, sí. Gracias. Oh, perfecto. Continuando con la pregunta, quisiera, ya un poquito hemos escuchado de que se ha topado poco a poco estos temas, ¿no? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos específicos de los códigos del Pentateuco que refleja en la Constitución moderna? Por ejemplo, tenemos varios principios bíblicos que reflejan las constituciones modernas, aunque de forma indirecta, por ejemplo, el derecho a la vida, justicia y equidad. ¿Nos puedes tú dar algunos ejemplos en base a esto? A ver, en nuestra Constitución, en el artículo 66, nos manifiesta todo lo que son derechos y garantías y principios básicos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el derecho a la vida en el primer numeral. Recordemos que en nuestra legislación, en la legislación ecuatoriana, no tenemos lo que es pena de muerte en ninguno de los casos. O en cualquier delito no hay pena de muerte. Ok, gracias, abogada. También, un poquito también tenemos en Levítico 19:15, en la palabra dice que se exhorta a no pervertir la justicia. Esto es lo que influyó en la adopción de principios de justicia equitativa en las constituciones. Podemos ver también que es ahí la justicia y equidad. ¿Qué también tenemos en la palabra del Señor? La protección a los pobres, a los huérfanos. Por ejemplo, tenemos en la palabra en Deuteronomio 24:17, donde se manda a proteger a este sentido, a esta población, ¿no? A los huérfanos más que todo. Bueno, también continuando con una pregunta, quisiera saber en su consideración, en su profesionalismo, qué aspectos de la Constitución ecuatoriana podrían ser considerados una respuesta a la enseñanza bíblica, sobre todo el trato hacia los pobres y necesitados. Hablando de pobres en un aspecto general, ¿no? ¿Nos puedes comentar? A ver, el tema de pobres huérfanos me hace una referencia a lo que son actualmente las acciones afirmativas que tenemos dentro de nuestra Constitución. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues es un apoyo a grupos vulnerables, como por ejemplo las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas discapacitados, ahí también se encuentran los niños, niñas, adolescentes. También vemos lo que es comunidades indígenas. Recordemos también que en nuestra Constitución, em, a partir del año 2008, las personas con discapacidad, tú no las veías dentro de un puesto de trabajo anterior a esta legislación. Entonces, eso es lo que hizo la Constitución, sino reformar y tratar de dar un trato igual o equitativo a todas las personas. Igual cuando tú aplicas a un cargo público, eres una persona de una comunidad indígena, pues recibes también puntos extras por ser de una comunidad, por ser una persona discapacitada, por ser mujer incluso, porque recordemos también que las mujeres no era común ver mujeres dentro de algunos puestos que manejaban solo los hombres. Gracias, abogada. Podemos que
enfoque. ¿Por qué la pregunta? Porque el enfoque de solidaridad y el cuidado de los más necesitados tiene una resonancia con las enseñanzas bíblicas que exhortan el cuidado a los huérfanos. También nos dice el cuidado a las viudas, a los pobres. ¿Y en qué versículo está esto? Está en Isaías 1:17 y en otros versículos también como Deuteronomio 15:11, que son conceptos para nosotros muy fundamentales dentro de la ética bíblica. Entiendo que tú tomas como referencia a la Constitución ecuatoriana el artículo 280 que nos mencionaste, ¿no? Que dice que es establecer que el Estado debe garantizar el acceso a la educación, salud y bienestar. Es bien interesante porque podemos centralizarnos y podemos tomar que vienen esos principios y el cuidado a los huérfanos, viudas, desde la palabra del Señor, ¿no? Bueno, también quería hacerte una pregunta, si hay algún artículo de los derechos humanos que nos den la libertad de profesar alguna religión. ¿Conoces algún artículo? A ver, de acuerdo a nuestra constitución, no recuerdo exactamente cuál es el número del artículo, pero la constitución establece que estamos dentro de un estado laico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros vamos a elegir prácticamente la religión que queremos profesar. Y el resto, la comunidad, debe respetar esa decisión. Una pregunta de manera personal. Dentro personalmente, ¿tú crees en Dios? ¿Asistes a la iglesia? ¿Has leído la Biblia? Sí, sí asistí a la iglesia, me bauticé en el año 2017 y a veces sí me tomo el tiempo de leer los versículos, de recordar, de memorizar, de tenerlo presente dentro de cada acto que yo realizo. Gracias. ¿Por qué la pregunta? Porque realmente hay ciertas cosas que podemos entendernos de mejor manera y justo como nombraba mi compañero, hay ciertos dentro del código Pentateuco tenemos ciertas leyes que Dios las estableció y justo eso es lo que queríamos hacer, comparaciones con la Constitución actual y saber si de una u otra manera hay ciertas leyes que todavía se conservan y cuáles también se perdieron. Dentro de Éxodo capítulo 20, versículo 17, la Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces yo quisiera saber si dentro de la Constitución ecuatoriana tenemos algún artículo que respalde este mandamiento que lo estableció Dios. Ok, a ver, la constitución es como decir la regla principal, la normativa que de ahí se desglosa el resto de materias. Por ejemplo, tenemos el tema de familia, leyes orgánicas, códigos orgánicos, tenemos lo que es la materia de penal, tenemos lo que es materia de civil. Entonces, lo que tú me haces referencia está dentro del Código Orgánico Integral Penal. Y sí podemos encontrar que la calumnia es un delito y está tipificado de acuerdo a nuestra legislación. Es prácticamente levantar falso testimonio en contra de una persona. El hecho por ejemplo, los derechos humanos, es decir, no están dentro de la Constitución, es algo igual aparte. No, los derechos humanos como regla principal está dentro de nuestra Constitución. La Constitución está sobre todas las normas, reglas, tratados, convenios dentro de nuestra legislación. Tenemos otro en Éxodo, asimismo, capítulo 20, en el versículo 13 habla de no matarás. Entonces, mm, ese es claro que si alguien mata a alguien, pues tiene una penalización. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de eso? A ver, recordemos también que no solo dentro de nuestra Constitución, también como ya les
hablaba sobre los grupos prioritarios se encuentran las comunidades indígenas. Recordemos también que ellos todavía tienen sus reglas y sus normas. Ellos tienen un principio básico que se llama amaquilla, amayuya, amashua, que nos quiere decir no ser ocioso, no mentir, no robar. Entonces, está anclado dentro de nuestra constitución también todos los valores y principios de esta comunidad y es realmente autónoma. Nosotros respetamos la justicia que ellos profesan dentro de su comunidad, así como nosotros, las personas naturales, nos rige el tema de lo que es el Código Orgánico Integral Penal. Ahí también podemos encontrar que es un delito el tema de, de matar o de, como ahora se lo conoce también, algunos artículos, hay el tema del femicidio, hay el tema de se me fue la palabra, pero en relación está ligado al tema de matar. Interesante, abogada. Fíjese que para nosotros es muy interesante este tema porque en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a esto, nos da un ejemplo que se da una fuerte instrucción sobre el trato justo hacia los extranjeros y las minorías. Por ejemplo, en el versículo, en el capítulo, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 34, nos habla explícitamente que el extranjero que reside con nosotros, es decir, con ustedes, está así, será para ustedes como el natural entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Esta enseñanza, justamente lo que usted decía, de los indígenas, esta enseñanza se ha reflejado en el conocimiento constitucional de los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas del Ecuador. Qué interesante poder conocer el aspecto y más que todo en el ámbito legal, en el ámbito que es su espacio, su ambiente. Y le damos gracias, abogada. Tal vez, compañera, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, realmente dentro de estos códigos, en el Código de Santidad habla mucho sobre reprender actos de inmoralidad y, y habla mucho, ¿no? Sobre, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, en el versículo 15, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer que es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Habla acerca de no tomar mujer justamente con su hermana, no tener actos carnales. Entonces, no sé si dentro de la Constitución tenemos alguna prohibición de un tipo de acto sexual o si hay alguna penalidad frente a esto o no. A ver, a partir del 2008 la Constitución fue reformada, ¿no? Recordemos que voy a tomar como ejemplo el tema del adulterio. En lo que es justicia indígena, todavía ellos reciben una penalidad, mientras que en nuestra legislación prácticamente no está tipificado como tal, como un delito. Anterior a nuestra Constitución del 2008, habían normas que sí tipificaban el tema del adulterio. O, por ejemplo, el tema de la homosexualidad también era considerado como un delito. Actualmente no tenemos ninguna normativa que esté tipificando este tipo de actos. Y qué bueno que menciona esto porque recuerda a mi mente el ahora, por ejemplo, el respeto y mucho las campañas que se dan el respeto de el tipo de género que puede tener cualquier persona dentro de una institución educativa, dentro del trabajo, ya sea una institución pública o privada, en la equidad de género. Y ahora, entonces, no sé, en esa parte que nos puede comentar, porque ahora hay muchas campañas acerca de eso, aún dentro de las escuelas, colegios, universidades, eso es realmente normal y obviamente nadie puede señalar ni nadie puede mirarle mal, ni mucho menos no hacerle parte de dentro de un grupo, dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? A ver, recordemos que el sexo es una característica biológica, ¿no? Con la que nacemos y está ligado a nuestro órgano reproductor. Mientras en nuestra constitución nos indican que nosotros podemos tener el sexo
femenino, masculino, pero que el género tú puedes elegirlo, si quieres ser hombre o si quieres ser mujer. Y no nos da realmente una edad mínima para tomar esta decisión. Recordemos que según nuestra legislación, la mayoría de edad es a los 18 años, pero con esta última reforma realmente damos la posibilidad y la carta abierta para que desde que son niños puedan elegir este tema de su sexualidad, de su orientación e incluso de su género. Es decir, que solo algo se me vino cuando tú me contaste que antes sí había, por ejemplo, contra la homosexualidad o contra el tema de eh, adulterio, había en la ley algo antes. ¿Qué había? ¿Qué estaba establecido si alguien cometía eso? ¿Qué penalidad había? A ver, el tema de privación de la libertad como un delito. Qué interesante. Y a partir de esta nueva constitución, ¿en qué presidencia se da? ¿Lo recuerdas o no? Claro, O, es del economista Rafael Correa. Cuando una constitución, cuando dentro de la constitución un artículo cambia, es obviamente el presidente el que tiene la mayor parte de decisión, pero también conllevan otros ministerios o no sé, alguna otra entidad o cómo es. A ver, sí la tiene el presidente, la tiene la asamblea y también la tiene el pueblo. Recordemos que también se nos hizo a nosotros las consultas populares para establecer este tipo de lineamientos. Wow, qué Estimada chévere. abogada, una consultita, disculpe compañera. Una consultita. En la época que estudié, había una materia que se llamaba religión. Quiero Ujú. saber bajo su criterio, porque ahí nos enseñaban ética, valores, bajo los principios establecidos en la Biblia. Consideraba que obviamente estaba direccionado a ciertos tipos, como su palabra religión, la católica, nos direccionaban, pero nos daban diferentes tipos de principios que nos servían, ¿no? Como la sexualidad, el trato a las personas con respeto. eh, Eso era en mi tiempo. ¿Usted considera que en la actualidad, creo que ya hay privatizados solo en colegios privados, que dan colegios que tienen esa referencia, ¿no? Que son católicos, que son cristianos, que dan esa materia porque son privados? ¿Usted considera que debería regresar esa materia a los colegios públicos y privados también en los que no hay? Deme su punto A de vista. ver, a ver, yo considero que realmente esta generación no tiene o no se le ha puesto un límite. Y voy enfocado a este tema de la elección. Ahora los niños, niñas, adolescentes saben cuáles son sus derechos, ellos son los que denuncian a los docentes, son los que tratan mal a sus compañeros, a sus familiares incluso. Recordemos que anteriormente esto no se daba porque había un núcleo familiar, teníamos establecido lo que era una familia, lo que era o sea, el núcleo familiar como tal, padre, madre, hijos, hermanos, tal vez abuelos. Ahora recordemos que la familia está formada de varias maneras. Hay el papá y los hijos, hay la mamá y los hijos, hay los tíos y los hijos, los abuelos y los hijos. Entonces, esto ha llevado a que realmente en la escuela no haya tampoco un control, ¿no? Si antes los padres les daban toda la autorización a los docentes a que incluso les corrijan a sus hijos, pues ahora es totalmente diferente. Son los padres los que van y se quejan y hacen las denuncias a favor de sus hijos. Entonces sí, creo que hemos perdido el tema de lo que son valores, son principios y no solo con los docentes, sino con nuestros compañeros y como tal con la sociedad en sí. Gracias, estimada abogada. Creo que ya por honor al tiempo,
debemos despedirnos. Es muy interesante el tema. Eh, Quería un poquito más profundizar lo último porque sí es un tema muy interesante. El poder también alzar un voto de voz porque, como le llaman a este punto, la generación de cristal, ¿no? Generación de cristal. Me acuerdo que cuando eh, el profesor le regañaba a uno, hasta le corregía de forma física. Uno iba llorando donde el papá y el papá salía a favor del maestro en donde le decía que tenía toda la autoridad. Yo creo que, bueno, en un punto de vista debería regresar esa confianza y más que todo de los padres hacia los profesores y tener esa apertura de que se pueda corregir y más que todo implantar esos valores. Abogada, le agradecemos por su tiempo, quisiéramos tener un poquito más y es interesante poder saber en el punto profesionalista de, de lo que usted ha estudiado, cómo lo ve, de qué forma lo ve, las leyes, los estatutos bíblicos, los principios y valores. Le agradecemos por su tiempo. Muy amable y que bueno, Dios le bendiga y pues esperamos verle en algún momento también la invitación Sí, grande de... agradecerte mucho por tu tiempo. Realmente no quería dejar escapar algo que es súper rápido y que creo que también es muy importante porque sobre todo en todos estos códigos, en toda Mesopotamia se manejaba mucho el creer en muchos dioses y Dios estableció muchas leyes en contra, advertencias en contra de la idolatría. Y solo para finalizar, en Deuteronomio capítulo 12 desde el versículo 29 capítulo 13 habla acerca de esto y en muchas otras partes de la Biblia, pero no sé si actualmente dentro de la Constitución hay algo que nos hable acerca de eso o no. Exactamente sobre qué. Am, el, el reprender o el amonestar si es que alguien adora a algún dios en específico. No, es No, como la gente realmente, puede decidir. así es, realmente a partir del año 2008 somos un estado laico. Cada uno decide la religión que quiere tener y profesar y tienen que respetar. El resto debemos respetar lo que cada uno elija. Ok, muy amable, gracias. Dios te bendiga y esperamos en una próxima oportunidad poder conversar y profundizar ciertos temas. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, abogada. Un gusto. Una buena noche.